Buenos días, estimada licenciada presente. Este día como grupo nos corresponde exponer el tema los aditivos en los alimentos. El grupo está conformado por Francis Coraline Guevara Cornejo, Sagrario Margarita Martínez Cativo y Ana Gabriela Santos Martínez. Como introducción, desde la antigüedad se han utilizado diferentes compuestos químicos para preservar y dar sabor a ciertos alimentos. Hoy en día existen una gran variedad de ellos. La población exige que haya más alimentos variados y fáciles de preparar y que sean más seguros, nutritivos y sobre todo baratos. Solo se pueden satisfacer estas expectativas y exigencias de los consumidores utilizando las nuevas tecnologías de transformación de alimentos, entre ellas los aditivos. En el presente trabajo nos adentraremos en el mundo de los aditivos y su composición química, estudiando así cuáles son las reacciones que se dan al adicionarse a diferentes tipos de alimentos, resaltando la importancia que estos tienen para la alimentación del ser humano. El objetivo general de nuestra investigación es investigar los diferentes tipos de aditivos, su composición y reacciones químicas que tienen al adicionar intencionalmente a los alimentos durante las etapas de producción, envasado y conservación en la industria. Los objetivos específicos son recopilar la información acerca de los aditivos químicos naturales o sintéticos que se utilizan en los alimentos, describir los procesos de las reacciones que se dan al añadir aditivos a los alimentos en la etapa de producción y explicar el funcionamiento que tienen los aditivos al ser adicionados en los alimentos. Como antecedentes históricos, los aditivos se han utilizado desde tiempos muy antiguos. Las poblaciones primitivas empezaron a implementar principalmente el uso de conservantes, pues era imposible mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo. Las primeras técnicas que se conocen y se siguen utilizando para la conservación son la desecación, el ahumado, el curado y salado de alimentos. También la conservación por medio de aceites preservadores como el azúcar o encurtidos en vinagre. Aquí se muestra una pequeña tabla, un pequeño cuadro, en donde se muestran diferentes épocas o fechas sobre los diferentes descubrimientos de algunos aditivos químicos que aún hoy en día persisten en cuanto a la conservación de los alimentos. ¿Qué son los aditivos? Un aditivo es cualquier sustancia que normalmente no se consumiría como alimento en sí, ni se usa como ingrediente característico en la alimentación, independientemente de que tenga o no valor nutritivo. Su adición intencionada a los alimentos tiene un propósito tecnológico, ya sea en la fase de fabricación, transformación, preparación, tratamiento, envase, transporte o almacenamiento, con el fin de facilitar su conservación, mejorar su apariencia, su sabor, su color, etc. Por su origen, los aditivos alimentarios se clasifican en naturales y sintéticos. El número E. El hecho de que un aditivo tenga un número E asignado da la garantía de que el aditivo ha pasado controles de seguridad y que ha sido aprobado para su uso en la Unión Europea. Al convertirse en componentes de los alimentos, deben figurar en el etiquetado de los mismos. Se designan con la letra E seguido de 3 o 4 dígitos. A continuación aparecen los 3 o 4 dígitos. En esta pequeña tabla podemos observar que el primer dígito nos indica la categoría o el tipo de aditivo que es. En este caso, E1 son los colorantes, E2 son los conservantes y así sucesivamente. El segundo dígito, nos caracteriza la familia a la que pertenece. En el caso de los colorantes, es el color que se da. Y en el caso de los antioxidantes, el grupo químico al que pertenece el compuesto. ¿Quiénes se encargan de la clasificación de los aditivos? La Comisión del Codex Alimentarius es el más alto organismo internacional en materia de normas de alimentación. La Comisión es un organismo subsidiario de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de la Organización Mundial de la Salud. El código se creó para proteger la salud de los consumidores, garantizar comportamientos correctos en el mercado internacional de los alimentos y coordinar todos los trabajos internacionales sobre normas alimentarias.
El sistema de clasificación de alimentos. Este sistema es un instrumento para asignar usos a los aditivos alimentarios. El sistema se aplica para todas las categorías de los alimentos. Estas no son denominaciones legales de los productos ni el fin al que están destinados es el etiquetado. El sistema de clasificación se basa en los siguientes principios. El primero de ellos es que es de carácter jerárquico, lo que significa que cuando se reconoce el uso de un aditivo en una categoría general, se reconoce dicho uso en todas sus subcategorías. El sistema se basa en descriptores de productos alimenticios tal como se comercializan a menos de que se indique otra cosa. El sistema tiene en cuenta el principio de transferencia. En consecuencia, no es necesario mencionar específicamente en el sistema de clasificación los alimentos compuestos, como por ejemplo las comidas preparadas, como la pizza, a menos que el alimento compuesto necesite un aditivo cuyo uso no esté autorizado en ninguno de sus componentes. Y por último, el sistema se utiliza para simplificar la notificación de usos de los aditivos alimentarios con fines de compilación y elaboración. A continuación se presenta un cuadro incluido en dicho sistema de clasificación. Para continuar, les van a hablar sobre los colorantes y los conservantes. Bueno, ahora vamos a hablar de los colorantes y los conservantes. Los colorantes, según Badawi, el color de los alimentos es muy importante para el consumidor, es determinante para la aceptación o el rechazo de los mismos. De acuerdo a las regulaciones de México, existen 51 colorantes naturales y sintéticos que están predeterminados para el uso de los alimentos. Los pigmentos naturales que se usan como colorantes incluyen varios grupos de carotenoides, xantófilas y antocianinas, además de las betalainas, las clorofilas, el azafrán y el ácido carmínico. Asimismo, los colorantes sintéticos son principalmente derivados de los azoicos, como la tartrazina, la azorubina y el rojo ayura. A continuación vamos a presentarles varios colorantes que son conocidos como los principales. Uno es el derivado del ácido trifenilmetano. Este es el color azul 1 o azul brillante. Y este es un polvo púrpura café con brillo metálico. También tenemos a esta sal disódica llamada también amarillo número 6. Este es un polvo naranja. También está la eritrocina, que este es el rojo número 3 o rojo 14. Esta es una sal disódica o potásica del tetrayodo de fluoresceína, y este es un polvo rojo café. Y por último tenemos a la tetracina. Este es el amarillo número 5, es un polvo brillante amarillo naranja. Algunas personas son muy susceptibles y pueden presentar reacciones alérgicas con el consumo de este colorante. Por ello, se encuentran varias investigaciones acerca del uso de este colorante, como lo es un importante estudio realizado por la revista La Salista, que es una investigación acerca de la sustitución de la tartrazina por el betacaroteno para la elaboración de bebidas no alcohólicas, en el cual formularon una bebida hidratante sabor maracuyá. Y se obtuvieron los siguientes resultados, como es la construcción de las curvas de calibración. Estas curvas principalmente se usan para encontrar la máxima absorción de los colorantes. En el lado izquierdo o derecho se encuentra la gráfica de la tartrazina, que es de 495 nanómetros, y el gráfico de la izquierda es el de betacaroteno, y se encontró un máximo de absorción, dos valores de 465 y 490 nanómetros. Luego está la prueba de estabilidad. Para realizar esta prueba
Se prepararon 8 litros de cada fórmula por cada colorante y se ubicaron en diferentes ambientes, como la intemperie o el exterior, el interior, la oscuridad y la refrigeración por un periodo de 15 días. Estas tablas demuestran sobre, por ejemplo, la de la derecha, que es la de la tartrazina, presenta una buena estabilidad en los diferentes ambientes, pero con una degradación más notoria en la exposición de la intemperie. Sin embargo, la absorción no llegó a registrar valores muy bajos de las demás condiciones. Se observa la estabilidad del producto. Y esto se evidencia en las fórmulas que se dieron seguimiento por 15 días. Luego tenemos estas dos fotografías que demuestran el producto 15 días que fueron tratadas por 15 días. Se nota que la apariencia de todos, a excepción del betacaroteno, que es el frasco del exterior, es el frasco transparente, y dice que son las mismas, pero se encuentran en degradación del colorante por el análisis del espectro fotométrico. Luego, en cuanto a la estabilidad de ambos colorantes, es claro que en condiciones extremas de almacenamiento, como la de la intemperie, donde están los cambios bruscos de temperatura y la incidencia directa de la luz solar, experimentan degradación. Sin embargo, en la tartrazina es más resistente y a nivel visual no se detecta el cambio, mientras que el betacaroteno es más fácil romper la presencia de las condiciones extremas en el exterior, como la de la luz solar. Luego tenemos las pruebas sensoriales, que no es más que la degustación del producto, en este caso de la bebida hidratante. Los participantes mostraron una notable preferencia del producto que se utilizó con betacaroteno, donde justificaban en un color más natural, un mejor sabor y una textura más agradable. Y por ello podemos concluir que bajo las condiciones anteriores es considerado o es válido recomendar el empleo del betacaroteno como colorante amarillo en lugar de la tartrazina cuando se elaboran bebidas no alcohólicas como los hidratantes, energizantes, las aguas saborizadas o las gaseosas. Se recomienda evaluar el efecto del producto protector que puede tener el ácido ascórbico, o sea, la vitamina C, como antioxidante para evitar la degradación del betacaroteno en ambientes extremos, aunque es lógico que debe recomendarse a los distribuidores un producto con condiciones de almacenamiento óptimo. El estudio nos indica que la sustitución de la tartrazina por el betacaroteno es una opción viable para aquellas personas que sufren de alergias a este colorante. Conservantes. Es un grupo muy importante de aditivos cuya finalidad es prevenir el crecimiento de hongos, levaduras y bacterias, pero no cualquiera de ellos es adecuado para todos los alimentos, por lo que hay métodos para medir su efectividad, la cual depende de varios factores, y entre ellos tenemos la especificidad de la acción. Algunos tienen un espectro muy amplio de acción, mientras que otros son específicamente efectivos contra un determinado tipo de microorganismo. Así también tenemos la composición del alimento, el pH, la fuerza iónica, la actividad de agua y la disponibilidad de nutrimentos para los microorganismos. En la categoría de conservadores destacan los ácidos benzoico, sórbico, acéticos y propiónico, y sus sales, los parabenos, los sulfitos y los nitritos y los nitratos, los antibióticos, el pirocarbonato, el etilo y los epóxidos. Ácido benzoico y benzoatos. La sal sódica del ácido benzoico, ácido bencercarboxílico o ácido fenilfórmico se utiliza ampliamente y es tal vez uno de los conservadores más comunes en industria. En forma natural tenemos
el ácido benzoico que se encuentra en la canela, el clavo, las ciruelas, en una concentración de 0.05% y también está presente en algunas frutas y algunas flores. Asimismo, presenta una actividad antimicrobiana, por lo que el pH tiene un efecto decisivo en su efectividad. Nitritos y nitratos. En la elaboración de embutidos cárnicos se emplean las sales de curación, constituidas por nitrito y nitrato de sodio o de potasio, cloruro de sodio, ácido ascórbico. En otro lugar el ascorbato o el itorbato de sodio, los fosfatos, el azúcar y otros. Los nitritos y los nitratos actúan en dos sentidos. Desarrollan el color característico de las carnes curadas e inhiben el Clostridium botulinum, además dadas las propiedades antioxidantes que contribuyen a estabilizar el sabor que tienen. También para la generación del color, que el óxido de nitrógeno es el agente activo y se produce de la siguiente manera. Es decir, que los microorganismos de la carne transportan los nitritos y los nitratos y junto con ellos al añadirlos se convierten en el óxido de nitrógeno, por lo que el pH se prevalece en la carne. A su vez, el óxido de nitrógeno reacciona con la mioglobina, que tiene un color rojo púrpura, y produce la nitrosimilglobina, que tiene un color rojo brillante e inestable. Cuando la carne se somete a un cocimiento de 60 grados Celsius, este segundo se desnaturaliza y se convierte en los pigmentos de los nitrosimilhemocromo, que son más estables y responsables del color rosado típico que vemos en la salchicha, los jamones y otros tipos de embutidos. Por otra parte, en sistemas de modelos, estos aditivos reaccionan con aminas secundarias y terciarias y producen las nitrosiaminas, que son agentes considerados de mutagénicos y cancerinógenos. Como resultados tenemos, según Huanca, Zucaray y Solís Medina, nitritos y los nitratos. Estos aditivos son alimenticios, pueden tener efectos tóxicos produciendo una metahemoglobinemia y la formación de nitrocianinas consideradas como potentes carcinógenos, por lo que se deben utilizar en unas concentraciones ideales que pueden ir desde 365 miligramos sobre kilogramos para un producto de nitrato y de 130 miligramos sobre kilogramos para un producto de nitrito, según establecen la RTCA, que serían de los alimentos y bebidas procesadas. En la influencia sobre el sabor, la utilización de los nitritos se utiliza más que todo para darle el sabor salado, con lo que se produce una sal seca que se acompaña en los fenómenos enzimáticos de la proteólisis y la lipólisis, que conduce a la formación de compuestos sápidos que no están en relación directa con la utilización de nitratos. Asimismo, existe una problemática relacionada con la ingesta de nitritos y nitratos en la salud. El uso de nitritos y nitratos como aditivos de productos cárnicos presenta ciertos riesgos. En las últimas décadas se ha cuestionado si el uso de los nitritos y nitratos es debidamente a una ingesta con las altas concentraciones, causan problemas también de intoxicación y asimismo aceleran una producción de carcinógenos en el cuerpo humano. Para hablar un poco de la metahemoglobina, hay que decir que el nitrito es tóxico en altas concentraciones, porque al ser capaz de unirse a la hemoglobina en la sangre, produce ciertos riesgos que dañan a la salud humana. La toxicidad de los nitritos y nitratos. Los nitritos y nitratos pueden causar la metahemoglobinemia, que sin embargo en un adulto tiene un sistema apto para efectuar la reacción inversa.
y transportar la metahemoglobina en hemoglobina, pero no asimismo en los pequeños, en los infantes, ya que la población infantil tiene 4 razones principales de la toxicidad que tienen en la sangre, y entre ellos tenemos una que sería la acidez gástrica disminuida, lo cual viene a favorecer la proliferación de microorganismos reductores de nitratos a nitritos antes de su total absorción. También la ingesta de aguas en niños y niñas que tienen un peso que es 10 veces superior a los adultos por unidad de peso corporal, y esto siendo así afectándolos en su organismo. Como conclusión, tenemos que después de realizar la investigación bibliográfica de los correspondientes aditivos químicos conservadores en los alimentos, se concluye que los nitritos y nitratos son aditivos que se adicionan en los procesos de curado de carnes. Asimismo, dan estabilidad de color y formación del aroma en los productos. De igual manera, es importante dar a conocer que los nitritos y nitratos utilizados en altas concentraciones tienen efectos tóxicos, produciendo la metahemoglobinemia y la formación de nitrosiaminas consideradas como carcinógenos. Gracias.